Bien, hermanos, vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que ya hemos visto en nuestra serie. Ya vimos el tema del orgullo, ya vimos la avaricia, vimos la envidia, la glotonería, esa es la que queremos olvidar, ¿verdad? Para siempre. Vimos la pereza y hoy vamos a ver la parte 1 de la lujuria y todavía nos falta el tema de la ira, aunque yo sé que nadie aquí batalla con la ira, ¿verdad? Eso es otro que, ¿verdad? Eso es para alguien más, no para nosotros. Así que, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar. Pero el tema de la lujuria, por supuesto, podría ser descrito como un deseo desmeduzado por el sexo, por algo sensual. La lujuria, en su definición, es cuando uno es controlado por tal deseo que pierde control de sí mismo. Incluso, si podríamos verlo de esta forma, el diccionario de Estens dice lo siguiente, y eso está en sus notas, dice que la lujuria es un anhelo pecaminoso, el pecado interior que conduce a la apostasía de Dios. La lujuria, el origen del pecado, tiene su lugar en el corazón, no por necesidad, sino porque en el centro de todas las fuerzas e impulsos morales y de la actividad espiritual, en Marcos 4:19, los deseos son objetos de deseo. Como definición bíblica, quizás lo más cercano a lo que vamos a definir es esto, y se los puse en sus notas. La lujuria es un deseo sexual que deshonra a su objeto y desprecia a Dios. Creo que va a ser la forma más sencilla de poder entender este tema. Entonces, ¿cómo podemos ver esto bíblicamente? Vean conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 al 8. Ahí está en sus notas también. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, por la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces la lujuria inicia como, quizás como algo, hermanos, que todos podemos controlar, pero luego termina controlando a uno. Hay una águila que estaba estudiando que es suficiente valiente, agarren esto, para agarrarse de las focas. Ahora, si uno se imagina, las águilas son bien pequeñas, una foca pues es muy grande y muchas veces el hambre agarra el apetito de la águila y piensa que literalmente puede llevarse una foca. Ahora, yo pensaría eso de las cucarachas de aquí de Hermosillo, que son gigantescas y que quizás pudieran volar y llevarse un animal, ¿verdad? Pero estas águilas, curiosamente, muchas mueren ahogadas porque se agarran de una foca y la foca se tira al agua y muchas veces las garras, o no sé cómo se llaman, las pezuñas, se agarran tan profundamente que no se pueden soltar y las focas las ahogan estas águilas. Muchas veces esto nos puede recordar a cómo es la lujuria. Uno puede comenzar jugando poquito con algo y comienza a agarrar algo que piensa que puede dejar ir y tarde o temprano es ahogado por esto. Muchas veces es controlado por esto. Alguien que está adicto a la pornografía, regularmente nadie inicia adicto, nadie dice, fíjate que hoy quisiera ponerme adicto a la pornografía. Nunca sucede así, sino que sucede con algo que agarran y dejan ir, agarran y dejan ir, agarran y dejan ir, agarran y ahora esto lo agarra uno y ya se lo lleva y se ahoga en este problema. Entonces, muchas veces nosotros luchamos con estas cosas, pero todo inicia por dentro de nosotros. Y antes de hacer un estudio exegético de Santiago capítulo 1, como lo hemos leído, tenemos que comprender varias cosas como forma de introducción al tema de la lujuria. Noten primero, por favor, conmigo, vean en sus notas, noten la lujuria deshonra a su objeto, que es parte de la descripción que acabamos de ver.
La lujuria deshonra a su objeto. La Biblia en Primera de Tesalonicenses nos advierte, comenzando en el versículo 4 al versículo 6, noten, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La Biblia nos dice entonces que es posible, aunque alguien no lo piense, que un esposo o una esposa deshonre su matrimonio, aún en este ámbito íntimo de la sexualidad, porque uno pensaría, pues ya están casados, no hay ningún pecado en ello, pero claro que sí, porque la Biblia nos dice que cada hombre debe de saber tener a su esposa en santificación. Y es aquí donde podemos ver la definición de lo que es lujuria, que deshonra a su objeto. ¿Por qué? Porque alguien puede tener en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El deseo sexual en sí mismo es algo bueno, Dios lo creó. Y espero que cada padre y madre que esté aquí sepa enseñar este tema a sus hijos. No es un tema malo, es un tema bíblico. No debemos de tratarlo como un tema de tabú. Sus hijos van a escuchar peores cosas en las calles. Y hacemos un gran error cuando los padres no les enseñan a sus hijos este tema, porque van y lo escuchan torcidamente en las calles. Dios creó la sexualidad, Él lo diseñó, Él es el que inventó esto, pero obviamente Dios lo hizo con varios principios en mente. Tiene su lugar adecuado. Vean esto en la pantalla. Es el único deseo que Dios no quiso satisfacer por Él mismo. Amén. Muchas veces, y ya tengo tiempo de no ver a un joven soltero y decirle, ay, pues Dios va a ser tu todo. No, no es cierto. Amén. No en esto. Dios no quiso satisfacer esta área en la vida de Adán. Él satisfagó ese deseo proveyendo el matrimonio. Por eso esto está en sus notas. Dios satisface este deseo por medio del matrimonio. Él podría haber dicho, Adán, yo soy tu todo. Amén. Tienes que estar feliz conmigo y yo seré tu todo. Pero no fue así. Dios le creó a una mujer. De todos los deseos del ser humano, ese es el único en el cual Dios proveyó a alguien para satisfacer ese deseo y él mismo no iba a ser el objeto de ese deseo, pero él provee para eso. Entonces, noten que el deseo sexual fue hecho para ser gobernado, regulado y guiado por dos principios fundamentales muy importantes. Les digo, mientras que el tema es algo bueno y debemos de enseñarle a nuestros hijos, Dios sí diseñó esto para poder ser gobernado y para poder ser regulado y para poder nosotros comprender cómo es que esto iba a funcionar. Es como que, ¿verdad? Se inventaron las calles y uno debe de manejar las calles, pero también deben de ser gobernadas, porque si no son gobernadas, bueno, aquí pareciera que no hay gobierno en lo absoluto, ¿no? Como gente maneja. Pero regularmente deben de ver, ¿verdad? Velocidades, deben de ver señalamientos. Alto significa alto, muy bien, y rojo es párate, ¿verdad? Y aquí, pues obviamente no todos respetan eso, yo entiendo esto, pero si no hubiera cierto gobierno y nomás el gobierno dijera, manejen como ustedes piensan que se debe de manejar, hubiera un caos en la ciudad. De la misma forma, Dios es el diseñador del matrimonio. Él es el que diseñó la sexualidad, pero no la diseñó libre. No es como que dijo, agarren esto y hagan ustedes como ustedes quieran. No, Él pone reglas que gobiernan cómo es que esto se debe desempeñar. ¿Y cuáles son estos dos principios? Vean en sus notas, el honor hacia la otra persona y la santidad hacia Dios. Eso es algo muy sencillo. Dios dijo, mira, yo voy a crear esto para el hombre, para la mujer, se llama el matrimonio, y la forma que se desempeña esto es que uno tiene que honrar a la otra persona y debe de mantener la santidad de Dios en mente. Estas dos cosas siempre deben de existir. Vean que la lujuria es
Es en lo que se convierte el deseo sexual cuando falta ese honor y esa santidad. La lujuria es en lo que se convierte el deseo sexual cuando no es gobernado. ¿Sí estamos entendiendo eso, hermanos? Dentro de la santidad del matrimonio, toda intimidad es santificado. Pero cuando uno se sale del plan de Dios, es cuando entonces lo que Dios diseñó para el matrimonio sale fuera de control y ahora se convierte en lujuria, en lo cual deshonra a su objeto y deshonra a Dios, porque no está teniendo en mente el diseño de Dios. Dios pone honor al matrimonio y Dios por eso estableció y reguló este matrimonio. Cuando no existe el honor en el matrimonio, es cuando estos deseos salen fuera de control. Y alguien se podría pensar, pero ¿cómo? Es deshonroso, en otras palabras, cuando una persona, y les enseñamos a los jóvenes, incluso ayer estaba enseñando a los jóvenes que acerca del noviazgo, y muchos jóvenes caen en fornicación y caen en inmoralidad porque no comprenden este principio. Cuando un joven quiere tomar ventaja de una mujer soltera o de una joven soltera, lo que le está diciendo es, quiero tu cuerpo, pero no quiero tu persona. Quiero los beneficios del matrimonio, nomás que no quiero la responsabilidad del matrimonio. Y lo que hace la lujuria es que transforma todas estas cosas que Dios diseñó para que nadie saliera lastimado. Porque parte de eso, si ustedes recuerdan, leyendo en Primera de Tesalonicenses, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a nadie. Hablando en el contexto de la intimidad, diciéndoles, mira, no tengan a sus esposas en la concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, no engañando ni defraudando a nadie. ¿Por qué? Porque lo que la lujuria hace es transforma a un ser humano en un objeto. Eso es lo que la lujuria hace, deshonra a la persona, transformándola en un objeto. Y eso es lo deshonroso de el pecado de la lujuria. Noten eso en la pantalla, por favor, aún en el matrimonio. Una persona puede deshonrar el matrimonio por la misma lujuria. Y por eso la Biblia nos instruye, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando el esposo o la esposa se apartan del diseño de Dios, deshonran el matrimonio. Y aquí escúchenme todos los casados, porque no nomás porque estás casado quiere decir que todo lo que hacen es santificado. Muchas veces un esposo o una esposa deshonran su matrimonio cuando son infieles al matrimonio. Cuando están haciendo algo con alguien más que no deben de estar haciendo. Cuando se enamoran aún emocionalmente con otra persona, son infieles a su relación marital. Eso deshonra el matrimonio. Muchas veces, hermanos, hay hasta la perversión de lo que es la infidelidad consentida. Y uno nunca pensaría que esto es posible, pero muchas veces, aún entre cristianos, esto pasa. Jamás se me va a olvidar, cuando estábamos en nuestra primera iglesia, el pastor americano me dice, quiero que me ayudes con un caso y me siento ahí con un matrimonio. Nunca en mi vida pensé a lo que en realidad estaba entrando, y aquí había un matrimonio teniendo problemas matrimoniales, en lo cual ellos por años habían consentido en tener lo que se llamó un matrimonio abierto. Ya les digo esto deshonra el plan de Dios, estén de acuerdo o no, es una deshonra al diseño de Dios. Y lo que esto hace, la lujuria hace que entonces se transforme la persona en un objeto. Deshonra a su objeto y desgracia el diseño de Dios. La lujuria transforma todas estas cosas. Hay personas que introducen pornografía, introducen todo tipo de cosas y deshonran el matrimonio. Esos son todos los productos de la lujuria aún dentro del matrimonio, y por eso la Biblia nos advierte, esposos no tengan a sus esposas en pasión de concupiscencia, noten, como los gentiles que no conocen a Dios. Eso se entendiera cuando alguien no conoce a Dios.
Por eso la Biblia dice, no lo hagas como aquellos que no conocen a Dios, pero ustedes conocen a Dios. Y como ustedes conocen a Dios, no deben de tener esa mentalidad, no deben de tener este procedimiento, no deben de deshonrar a sus esposas. Cada vez más parece que las perversiones van abundando y van siendo aceptadas en nuestra cultura de hoy. Y como cristianos tenemos que tener una mente correcta en cómo Dios ve eso, cuál es la luz de las escrituras acerca de este tema y cómo es lo que debemos de creer. Entonces vemos que la lujuria deshonra a su objeto. Noten número 2, por favor. La lujuria arruinó la vida de Sansón. Y quiero hablar de la vida de Sansón en sí. Luego vamos a regresar a Santiago capítulo 1 para poder comprender, hermanos, porque hay muchas cosas. Nuestra mente es como el refrigerador de la lujuria. Amén. Muchas veces gente piensa, ¿y cómo controlo eso? Controlando tu mente. ¿En qué cosas meditas? ¿En qué cosas piensas? Tus ojos es la puerta de tu refrigerador. ¿Qué es lo que ves? Afecta en qué cosas piensas. En qué cosas piensas es lo que alimenta o corta cualquier deseo que nosotros tengamos. Amén. Yo he notado que puedo tener hambre, pero si pienso en la comida me da más hambre. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Muy bien. Y uno dice, ok, voy a ayunar el día y uno comienza, los taquitos y no, hombre, uno comienza, ¿verdad? A perder control. Y es lo mismo. Cualquier pecado que nos pueda estar deteniendo el día de hoy, hermanos, cualquier pecado. Muchas de las victorias que se encuentra aquí en nuestra mente. Por eso la Biblia nos pide que pensemos en las cosas que son puras, amables, porque en qué cosas nosotros meditamos y pensamos termina controlando las cosas que nosotros hacemos, porque de la forma que el hombre pensar en su corazón, tal es él, dice la Biblia. Entonces, pero eso lo vamos a dejar para parte 2. Muy bien, ahorita vamos a enfocarnos en la vida de Sansón para poder aprender un poco de él. Donde quiera que usted vaya, van a haber señalamientos de advertencia. Déjenle enseño un ejemplo de esos. Noten, esos señalamientos de advertencia existen en todos lados. Usted va manejando y para, detente, hay un hoyo, o muchas veces faltan los señalamientos, como hay un tope del tamaño de una montaña, ten cuidado, ¿verdad? Y uno no sabe hasta que el carro está volando en el aire y dice, había un tope, ahí, ¿verdad? ¿Y cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado eso. Yo voy manejando y recuerden Ninmuris, esos famosos topes ahí, y todos saben a cuál estoy hablando. Cuando primero los puse, era el primer año que llegamos, recién, la carpa bien negra, todo, y quién se iba a imaginar que había una montaña ahí. Y yo manejando rápido, no supe de eso hasta que vi a mi esposa volar, pegó en el piso, pegó en el techo y casi nos volcamos ahí. ¿Qué pasó? Y estaba viendo, y había un tope del tamaño de una montaña, ¿verdad? Ahí como quisiera que hubiera ese señalamiento, pero regularmente, donde quiera que usted maneje, van a haber señalamientos de advertencia. Si uno ignora esos señalamientos, pones a riesgo tu vida de una forma drástica. En una curva, si vas muy recio y no estás consciente que estás a punto de dar una curva, puedes voltearte, puedes salirte de la carretera. Los señalamientos te están diciendo, ten cuidado, hay advertencia, toma acción, eso es lo que viene. Hay señalamientos de todas clases de cosas en nuestras vidas. Hay señales de advertencia en nuestro cuerpo. Hay señales de dolor, sensibilidad, fatiga. Amén. Muchas veces hay ronchas en el cuerpo, muchas veces son señales que algo está mal en tu vida. Gracias a Dios, esta semana tuvimos una semana de descanso y qué curioso cómo Dios sabe lo que hace. Nosotros no teníamos ni en nuestros planes descansar. Y ustedes no se imaginan, pero yo duro días, así como hasta que por fin ya me puedo relajar. No soy de estas personas que en 24 horas ya estoy todo relajado. El día siguiente yo me desperté como a las 6 de la mañana, me puse a leer. No lo van a creer, desarrollé toda una serie de mensajes, me puse ahí a escribir, planeando y planeando. No fue hasta el día miércoles que en realidad ya comencé a sentirme más relajado. Era cuando ya por fin me deshice del celular un tiempo porque me siguen llegando mensajes y esto y lo otro y hay esta conferencia, vamos a hacer esta cosa. Tuve que dejarlo para poder relajar y comenzar a sentir que la presión mía llegara a su normalidad. Pero aún en eso, noten, hasta el día jueves estaba pensando, wow, ¿cómo necesitaba esto? No más simplemente descansar
porque hay muchos señales de advertencia que uno ignora. Hay señalamientos físicos, hermanos, fatiga, dolor, como les decía, sensibilidad, uno está irritado, quizás uno comienza a ignorar estos señalamientos y se meten problemas en su vida. Hay señales de advertencia de nuestra mente también. ¿Qué tal cuando sientes tristeza, sentimientos de desesperación, sentimientos de ansiedad y otros sentimientos quizás injustificados, pero te sientes depresivo, pero no sabes ni por qué? Todo esto son señales de algo. No vas a saber exactamente qué, nomás tu vida te está diciendo, hay un problema, toma acción. Algo está mal en tu vida está a punto de dar una curva y pon atención a estas cosas. Luego hay señales en tu vida espiritual también. En tu vida espiritual los señalamientos son un poco distintos. Hay momentos que quizás nos relajamos en nuestra vida espiritual y comienzan a brotar ciertas cosas en tu vida que son señalamientos que hay algo mal en tu vida. ¿Qué tal cuando hay momentos en los que tienes amargura, falta de perdón? Son señalamientos espirituales. Nos aferramos quizás a heridas. Hay hermanos y hermanas aquí que solo piensan en cómo alguien te hirió. Ahora, hermanos, es normal cuando primero te hieren. Pero si ya pasó tiempo, hay algo mal en tu corazón. Amén. O sea, pégame una patada y tengo el derecho por un tiempo, o sea, me duele. Pero si soy un mes después, y no hay nada, yo nomás porque quiero. Mira, se está yendo, me voy a pellizcar para revivir ese dolor. ¿Qué es lo que muchos hacen, hermanos, en sus vidas? O sea, están reviviendo el momento. Y por eso les digo, esos son solamente señalamientos. Si tienes resentimiento, es un señalamiento de advertencia de tu vida espiritual. Hay algo que no está bien, algo que no está normal. Y no, hombre, pudiera dar una lista en la cual nosotros quizás estás coqueteando con el pecado. Quizás no estás en pecado ahorita, pero estás coqueteando con el pecado. Esa es una señal de advertencia. Hay algo mal. Tienes que poner atención. Tu vida está a punto de volcarse porque no estás poniendo atención. Son señalamientos de peligro. Cuando ignoramos esos señalamientos, sabemos que estamos en una dirección destructiva en nuestras vidas. Tarde o temprano va a tronar algo en tu vida y el dolor va a ser muy grande. Vean esto en la pantalla. En nuestro texto, Sansón manifiesta todas las señales de un hombre que se dirige hacia problemas en su vida. Y quiero que tengan esto en mente y vayan conmigo a Jueces 14. Porque nuestro texto que estamos a punto de leer, hermanos, vamos a aprender bastante de los efectos de la lujuria y los dolores que pueden traer a tu vida. Jóvenes, pongan mucha atención en esta enseñanza, porque quizás les ahorre muchas lágrimas. Amén. ¿Cuántos jóvenes están presentes? Amén. Amén. Ok. ¿Estamos todos ahí? Vamos a comenzar. Noten Jueces 14 y vean conmigo, por favor, del versículo 1 en adelante. Nomás sigan conmigo con sus vistas. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué dice? Me agrada. Ok, entonces, quiero que veamos aquí, en nuestro contexto aquí, Sansón manifiesta todas las señales, todas las advertencias de que hay algo mal en la vida. Padres tendrán que ser sabios para observar a sus hijos.
ver cómo están, ver el estado de ellos, cómo se están comportando. Hay algo raro. Ese se ponen nerviosos cuando agarras el celular de ellos, se ponen nerviosos al abrir la computadora de ellos. ¿Qué observas? ¿Qué estás viendo? Todas las señales de advertencias, la vida de Sansón lo tenían. Sin embargo, Sansón ignoró cada una de las señales que le decía: Sansón, hay algo mal en tu vida, por lo cual se hizo un Sansón. Amén. Entonces, así como entonces lo llevó a un camino y todos sabemos la historia de Sansón. Sansón terminó ciego, sin ojos, él estaba atado, y moliendo, hermanos. Y lo más terrible, el hombre más fuerte que este mundo ha conocido, terminó haciendo un trabajo de desgracia para el tiempo de él, porque lo pusieron a hacer el trabajo de una mujer. Y aquí está un hombre sumamente grande, que fue vencido por la lujuria y le trajo gran destrucción. Y cuando Sansón entonces dio los primeros pasos hacia su destrucción, eran solamente señales de advertencia a las cuales él no puso atención. Noten, por favor, no tenía idea de lo mal que estarían las consecuencias finales de su camino. Nadie le podría decir: oye, Sansón, no te imaginas, un día vas a terminar ciego, atado, el enemigo de Dios, se van a burlar de ti, vas a ser como un títere para ellos, para causarles risa. Él nunca se iba a imaginar eso. Incluso si hubiera prestado atención a las señales, Sansón podría haber evitado muchos de los problemas que enfrentó más adelante en su vida. Entonces, quiero nomás tomar varios minutos aquí para hablar un poco de lo que resalta en las escrituras de la vida de Sansón. Noten primero, por favor, noten los deseos de Sansón. Y toda lujuria, todo problema interno va a comenzar con deseos, va a comenzar con algo que comienza a salir fuera de control, comienza a salir fuera de tus manos. Y aquí leímos en el versículo del 1 al 3. La Biblia nos dice que él fue allá a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y versículo 2, noten, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo pueblo, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. En otras palabras, no son de la fe, no son creyentes. ¿Por qué? ¿Y cómo vas a querer tomar una mujer de ellos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces, ¿qué vemos acerca de estos deseos? O sea, Sansón tenía deseos. ¿Y qué es lo que estos deseos comienzan a declarar? Vean en sus notas, su deseo por una mujer. Oye, ¿habría algo mal con ese deseo? No, Dios, acabamos de ver, Él diseñó el matrimonio el domingo en la noche. El hermano Edgar les predicó sobre el matrimonio y qué significa el matrimonio y cómo aplica eso a nuestras vidas. Pero su deseo era por una mujer y les dice a sus padres que fue a Timnat y allá vio a una mujer. En su viaje entonces Sansón vio a una mujer filistea. Ella capturó su atención y terminó diciendo: pues me agrada, me agrada. La palabra me la tomes por mujer, aquí usada en Jueces 14, literalmente está él atrapado demandando. No le está diciendo: papás, ¿podrías hacerme favor de comer? No, él está diciendo: tráeme esta mujer. Literalmente está demandando que se le dé lo que él está pidiendo. Él está diciendo, sin considerar nada en su vida, que no quiere otra mujer más que a esta que le agrada. Él está obsesionado. Ahora, y alguien podría decir: pero pastor, no hay nada de malo con esto. Pero hay algo que tenemos que comprender de la vida de Sansón. Y vean esto aquí en la pantalla. Vale la pena señalar aquí que la vida de Sansón puede ser resumida en los eventos que rodean tres mujeres. Toda la vida de Sansón fue alrededor de tres mujeres. Tres mujeres y un camino. No, bueno, van a salir. Pero bueno, eso es para otro mensaje, ¿verdad? Pero tres mujeres. Mucho de la vida de Sansón, hermanos, no existiera si no fuera por estas tres mujeres. Y él la regó con estas tres mujeres.
Incluso vean esto, por ejemplo, vemos las mujeres, o la mujer de Timat, que estamos viendo aquí en Jueces 14, 1 al 4. Luego existe la ramera de Jueces 16, 1 al 3, donde ahí la Biblia dice claramente que simplemente vio una ramera y fue y se acostó con ella sin pensar, sin considerar, y obviamente Dalila en Jueces 16, 4 al 20. Ahora piensen conmigo en esto, casi todo lo que leemos de la vida de Sansón está funcionando alrededor de estas tres mujeres. Incluso vean esto aquí en la pantalla. Si estas mujeres no hubieran sido parte de la vida de Sansón, no sabríamos nada de él, sino las circunstancias que rodearon su nacimiento y solamente esto. Pero noten, hermanos, noten, no es exagerado decir que Jueces capítulo 14, 15, 16 serían eliminados de la Biblia si eliminaríamos todos los eventos que tienen que ver con esas tres mujeres. No supiéramos nada de la vida de Sansón porque todo lo que sabemos de Sansón es que fue bien Sansón. Amén. Todas sus decisiones fueron malas, fueron equivocadas. No tenía control. Imagínense, hermanos, lo que desconocemos de Sansón. ¿Qué si nunca hubiera conocido a Dalila? ¿Qué historias no tuviéramos en la Biblia de Sansón? El hombre más fuerte, sujeto a Dios, dedicado a Dios. Imagínense todo lo que este hombre hubiera hecho. Pero fue limitado. Jóvenes, escúchenme aquí. Dios ha puesto un don en tu vida. Jóvenes, escuchen. Pero lo puedes arruinar por no tener control propio. Tantas cosas que Dios quiere hacer con cada joven aquí y todo cuelga en tus pasiones y qué vas a hacer con ellos. Incluso les voy a decir esto, vean esto en la pantalla. Esas tres mujeres impías limitaron el servicio de Sansón al Señor y acortaron su vida. Qué triste. Sansón pudo haber sido fuerte físicamente, noten, pero espiritualmente era débil. Es algo increíble, pero tan cierto. Él no tenía autocontrol, hermanos. Físicamente fuerte, espiritualmente débil. Noten que la verdadera fuerza no se mide en cuánto puedes levantar. Así no se mide la fuerza. La verdadera fuerza, hermanos, noten, se mide en qué también puedes controlar tus acciones, tus actitudes y tus apetitos. ¿Sí cuadra eso, hermanos? No digas qué tan fuerte eres. ¿Qué tanto controlas tu vida? Cuando tienes ganas de estallar y gritar, ¿tienes control? Amén. En Proverbios 16:32 dice la Biblia, mejor es el que tarde en airarse que ¿qué? ¿Quién? Que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una. Entonces, nos haría muy bien recordar, hermanos, que aquí Sansón era totalmente fuerte, espiritualmente débil. Eso fue lo que lo llevó a su ruina. Él conocía la voluntad de Dios y dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice? Concupiscencia es atraído y seducido. Ninguno de nosotros podríamos decir, ay, no sé de dónde vino esto. No, ¿cómo que no? Eso vino de ti. Amén. De tu corazón, de tu vida, de ahí nació esto. Y yo sé, nos fascina, pero voy a decir cosas bien controversiales. ¿Están listos? Ahora sí, va todos. Controversial, ¿dónde? Es que nos gusta el chisme, ¿verdad? No sé cómo el chisme no es uno de los 7 pecados, pero bueno. Pero noten aquí, por favor, vean esto en la pantalla. El problema del pecado es un problema interno. No comienza con otra persona, comienza con uno. ¿Les podría decir eso? Ni siquiera comienza con el diablo. Yo sé que nos fascinaría a nosotros decir acá, no, es que fue el diablo, pero no comienza con el diablo. Vean esto, nuestro problema del pecado comienza con nosotros y con nuestros propios deseos retorcidos y depravados. ¿Sabes lo único que hace el mundo, el diablo y la carne? Lo único que están haciendo, hermanos, es
están sacando a flote lo que ya existe. El mundo no está metiendo nada en tu vida. El mundo está sacando lo que ya tenemos por dentro. Nuestro problema es que ya está dentro y el diablo lo único que tiene que hacer es explotar esto en tu vida y sacar eso. Piensen conmigo en esto. Una pregunta grande, filosófica y bíblica. ¿Están listos por esto? ¿Por qué estaba Eva a un lado del árbol del bien, del fruto del bien y del mal? ¿Por qué no le encontramos a ella a un lado del árbol de la vida? Y piensen conmigo, o sea, la Biblia no dice eso, pero no creo que Eva en su primer momento que visitó el árbol fue cuando cayó. Yo pienso que ahí se la llevaba. Sentada, siempre viendo el fruto, con curiosidad, o sea, pensando, wow, o sea, ¿qué tiene de malo? O sea, y yendo día tras día, día tras día, llegó el diablo y solamente sacó lo que ya estaba dentro. Psst. Se ve rico, ¿verdad? Fíjate que sí. No, es que Dios sabe que si tú lo comes te vas a hacer como Dios, conociendo el bien y el mal, y sabe riquísimo, no te imaginas. Fíjate que lo estaba pensando por mucho tiempo, pero sí es cierto. O sea, ¿qué sería? Noten que ella fue seducida por lo que ya estaba dentro de ella, hermanos. No piensen jamás que el mundo va a meter cosas nuevas en nosotros. El mundo saca lo que ya está por dentro y nos destruye, nos seduce, nos mete en problemas. Entonces, vemos que Sansón tenía un deseo por una mujer. Noten segundo, vemos su deseo era por su propio camino. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los padres tratan de hablar con él. Oye, pero no hay otras mujeres allá en tu tierra que son creyentes, que tienen la misma fe. ¿Por qué no pones atención sobre alguien de cual debes de poner atención y tomar una mujer de nuestra fe? Pero no, él les ruega que tome a esta mujer y que sea de él. Vean por favor eso en la pantalla. El enfoque de Sansón está en lo que piensa, siente y quiere. Yo sé que no hay jóvenes así aquí, ¿verdad? Yo sé. pero literalmente, los padres están tratando de hablar con él. A él no le importa. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento y eso es lo que yo quiero. Punto. Amén. Nada pudo convencerlo a él. Aunque él sabía que estaba operando fuera de la voluntad de Dios, eso no lo detuvo. Aunque él sabía que estaba operando fuera de la voluntad de sus padres, eso tampoco lo detuvo. Lo único que estaba preocupado Sansón era en lo que él quería. Eso es uno de los problemas, hermanos, de la lujuria, que te hace ciego a todo y nomás es lo que quieres y lo que sientes, sin importar cualquier otra cosa. Los deseos de Sansón, hermanos, o más bien los deseos de Dios para Sansón era que él fuera un hombre separado de Dios. Pero Sansón estaba arruinando todo esto por sus deseos incontrolables que él tenía. Ese Dios quería que Sansón fuera un hombre separado, fuerte, un juez de la nación de Israel, alguien que Dios pudiera usar, y todo eso se vino hacia abajo porque él no tuvo control propio. Hermanos, esto aplica también en la vida de un cristiano también. Recuerden, hermanos, que Dios cuando nos salvó, nos redimió. En otras palabras, nos compró y nos hizo posesión de Él. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, noten, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Hermanos, somos pueblo de Dios. Incluso Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿qué dice? De buenas obras. Dios nos salvó para ser este tipo de pueblo. Entonces noten, por favor, lo que eso significa, hermanos, es que Dios es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos a Dios, hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios piensa de nosotros. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que se usa para poder describir la lujuria. No todos conocen esta palabra, pero es la palabra lascivia.
Esa palabra lascivia, esa palabra habla de la lujuria desenfrenada, ese sinvergüenza, por ejemplo, y todo eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Es una mentalidad que dice, todo lo que me importa es lo que yo quiero y es lo único que a mí me importa. Lo que yo quiero, mis deseos y es todo. Y muchas veces batallamos con nuestros hijos tratándoles de aconsejar y ahorita vamos a llegar al error de los padres de Sansón que terminaron cediendo. Y es algo que uno tiene que contemplar aquí. ¿Qué debemos de hacer cuando nuestros hijos están aferrados y no quieren cambiar? Pero noten entonces los deseos de Sansón. Noten segundo, el desprecio de Sansón. Vean conmigo el versículo 3, por favor. Versículo 3 de nuestro contexto. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Entonces los padres advierten a Sansón. La decisión de Sansón, a pesar de las súplicas de los padres, era no me importa qué es lo que mis padres dicen, yo voy a hacer lo que yo quiera y punto, y Sansón no le importó nada. Vean esto en la pantalla. Todo lo que le importa es lo que él piensa, lo que él quiere y lo que él ¿qué? ¿Habrá alguien aquí que esté así ahorita? Sabes que estás mal con Dios, sabes que estás mal con tus padres o con tus autoridades y dices, a mí no me importa, a mí me importa lo que yo pienso, lo que yo quiero y punto. Quizás estés cayendo en el error de Sansón, porque era lo que él estaba exhibiendo, porque era lo único que a él le importaba, era complacerse a sí mismo. Entonces, cuando hay rebelión, hermanos, en un corazón, esa rebelión se manifestará a través de la falta del respeto hacia los demás y hacia las cosas de Dios, como vemos en la vida aquí de Sansón. Entonces, cuando a alguien no le importa algo, y hay jóvenes que muchas veces es más, muchas veces adultos les dices, esto está mal, y te van a decir, no me importa si está mal, eso es lo que yo quiero. Sabes que hay rebelión en el corazón. Entonces vemos los deseos de Sansón. Yo quiero a esta mujer. Vemos el desprecio de Sansón. ¿A quién desprecia? Desprecia a Dios, desprecia a sus padres. Noten tercero, por favor, noten la desobediencia de Sansón. La desobediencia de Sansón. Vemos al final, versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Noten que ahora los padres ya van con Sansón hacia Timat. Ahorita vamos a ver unas cosas bien interesantes, pero vean esto, por lo tanto, aquí en la pantalla. La lujuria siempre nubla la sabiduría y la prudencia y la lógica. Amén. Una vez yo estaba sorprendido, estaba hablando con una joven y me comenzó a decir con quién se casó y estaba viendo con quién se casó y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó eso? Y una joven que se extravió, tomó malas decisiones. Pero cuando gente cae en pecado, lo primero, hermanos, que nubla el pecado es la sabiduría, la prudencia y la lógica. Ya cuando están sufriendo, ahora sí quieren que Dios venga y los rescate. Y muchas veces las cosas no suceden como ellos piensan. Ellos piensan, de todos modos, al cabo es que puedo pedir perdón y ya todo se arregla, pero no funciona así. No funcionó así con Sansón. Puede quizás funcionar así, pero no tiene que funcionar así. O sea, muchas cosas pueden pasar y otras cosas no pueden pasar, pero jóvenes, la lujuria, el pecado siempre nubla la sabiduría, la prudencia y la lógica. Los padres de Sansón ceden y comienzan a irse a Timar. Y ellos ceden. Ese es el problema aquí. Y vean esto. Sacrificaron sus convicciones para hacerlo feliz. Siempre he debatido esto. Cuando mis hijos quieran tomar malas decisiones, ¿qué voy a hacer? Yo sé que dentro de mi corazón siempre estoy cautivado por la convicción firme de una mujer que era inconversa en su tiempo, que fue mi madre, que me corrió de mi casa porque no quiso obedecer sus reglas.
Yo me pongo a pensar, si una mujer en ese tiempo que no tenía a Cristo en su corazón y que estuvo dispuesto a pararse firme y decirme, mira, si tú no vas a seguir esto, allá está amplia la calle y vete. Y que yo probé eso, a ver si es cierto, y sí fue cierto. Amén. Con todo y bolsas negras me tiró y me dijo, aquí está, vete de ahí. Y yo quería llevarme una maleta. No, esa es mi maleta. Me dijo, toma esta bolsa negra y lo que te quepa ahí. Y yo, ok, muy bien. Pues les puedo decir eso, que el hijo pródigo no se fue por muchos días. Un día, 24 horas fue para mí lo suficiente para regresar. Ok, mamá, ahora sí, ok, muy bien. Tú tienes toda la razón. Yo me pongo a pensar por qué muchas veces hay tanta debilidad entre el pueblo de Dios en cuanto a esto. Y lo digo con bastante temor, porque tengo 3 jóvenes ya en mi casa, 3 jóvenes. ¿Saben lo que es vivir con 3 jóvenes? Las guerras, los pleitos, me voy a morir joven, nomás por tener 3 jóvenes en mi casa. Es una guerra siempre en la casa. Esta vez fuimos allá de vacaciones y una de las cosas más frustrantes es que todos estén de acuerdo. Parecía que estuviera yo con la nación de Israel. Muy bien. No, que quiero, no. Y las niñas, no, que quiero, no, hombre, ya me estaba volviendo loco. Dije, yo, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer así. Pero tarde o temprano vienen los tiempos donde cada quien va a tomar sus decisiones. Y esto estoy muy consciente. Estoy consciente que yo no puedo decidir por mis propios hijos. Ellos tienen una conciencia y ellos decidirán por ellos mismos. La pregunta grande que yo siempre me tengo que hacer es, ¿qué voy a hacer yo en el momento que mis hijos desafíen mis convicciones? ¿Hasta dónde terminan mis convicciones y hasta dónde comienza el solapar el pecado? ¿Dónde termina mi preocupación por mis hijos y en dónde comienza mi facilitar el pecado? Son líneas muy delgadas que yo pienso que como padre y como madre tendrán que sentarse y decidir dónde está esa línea. Y yo sé que esa línea va a ser un poco distinto para cada persona, porque todos tenemos que vivir con las consecuencias o las bendiciones de nuestras decisiones. Muchas veces me llaman y dicen, ¿qué hago? ¿Lo corro? No, yo no sé, ora. Y muchas veces cuando le he dicho esto a alguien, yo digo, yo sí lo hubiera tirado, o sea, definitivamente. Pero nunca puedo decir esto a alguien porque una vez que se tome esa acción, vengan las consecuencias. Esa persona tiene que recibir esas consecuencias como algo que hizo solitariamente por decisión propia. Es muy fácil decirle a alguien, no, pues haz esto, y cuando están sufriendo, ¿qué vas a decirle? Amén. Entonces, cada quien tiene que navegar aquí, pero hay padres que abiertamente solapan el pecado de sus hijos. Abiertamente están mal sus hijos y como Elí no les estorban. Y yo les digo, estoy plagado por una madre que tuvo una madre muy fuerte que literalmente me sacó de la casa. Sin titubear, jamás había visto a mi mamá tan fuerte y me vio en los ojos como solamente ella me puede ver. Y yo sabía que y dije, ¿en qué me metí? ¿Sí me explico? Cuando uno sabe, uno sabe. Esto me va a traer muchos problemas. No, hombre, yo sabía que mi mamá estaba en serio. Sí, me voy, lárgate, me dijo, y lárgate ya. No, hombre, ¿dónde está el amor y la comunión? No, nada, ¿no? Hay mucho amor y compasión mientras que vives bajo mis reglas. Yo sé, todos vamos a estar un día ante la presencia de Dios. Por cierto, hermanos, yo creo que nunca está bien el dejar ir el pecado de los hijos sin parar y detenerlos. Y la única razón que yo digo eso es porque Dios le quitó la vida a Elí por no hacer esto con sus hijos. Amén. ¿Dónde está esto exactamente? Porque muchos, yo sé saliendo me dicen, pero es que mis hijos, no sé, ponte a orar y tú averigua con Dios. Amén. Que todos tenemos acceso a Dios. Y Dios te va a guiar. Pero yo nomás estoy diciendo, solapas el pecado de tus hijos y te vas a meter en problemas con Dios. Tus hijos no son tu Dios.
aunque muchos piensan que sí. Incluso vean eso en la pantalla, hay demasiados padres que viven para nada más que hacer felices a sus hijos. Y es triste porque estamos viendo toda una cultura que se está descomponiendo, porque hasta, es más, hasta ya están tratando de decir que si nalgueas a tus hijos te van a meter a la cárcel. Fíjate nomás. ¿En qué mundo estamos viviendo? Oye, mi mamá está con tubos, amén, con lo que encontraba, amén. Si yo desobedecía, tenía que desobedecer mientras que no había nada alrededor, porque yo sabía que cualquier cosa a su alcance es lo que se iba a usar. Y fíjate que estoy vivo, feliz y tengo familia, no hay problemas psicológicos, nada de eso, amén. Nomás recuerdos tengo, muchos recuerdos, ¿verdad? Y no, hombre, nos iba como nos iba. Entonces, la pregunta siempre mágica es, oye, las prisiones se están llenando, la delincuencia está creciendo. ¿Cómo nos deshacemos de todo eso? Pues tenemos que parar de criar a delincuentes. Los padres de Sansón ceden, se levantan en contra de todas sus convicciones, apoyan lo que su hijo está haciendo. Y hay muchos hoy en día que lo único que quieren hacer es hacer feliz a sus hijos, pero vean esta pregunta, ¿y el Señor qué? ¿Qué de nuestra responsabilidad con el Señor? ¿Qué debemos de hacer con el Señor? Entonces, quiero que veamos rápidamente eso. Vean primero en sus notas, el lugar de la desobediencia. Vean esto aquí bien chistoso, pero bueno, ya pensando en homiléticamente, pues ya me puse aquí a analizar varias cosas. Vean el versículo 5 conmigo. Jueces 14, versículo 5. ¿Estamos todos ahí? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat. Hermanos, vean esta pregunta. ¿Qué estaban haciendo en una viña? Y no tengo todo el tiempo para hablar de lo que es el pacto nazareo, pero si ustedes quieren ir, anoten Números capítulo 6, versículo 3 al 4. El pacto nazareo del cual Dios quiso que Sansón viviera, él no podía tocar vino, jugo de la vid. Pero van a Timat y llegan a las viñas de Timat. ¿Por qué a las viñas? ¿Qué estaban haciendo ahí? No tenían que estar cerca de un viñedo para ir hacia ese lugar, pero van y paran ahí. Noten, quizás, estoy pensando en eso, vean eso en la pantalla, tal vez pensó que era inmune a la tentación. O sea, él sabía que no se podía rapar la cabeza, sabía que no podía tomar vino, sabía que no podía tocar cadáveres inmundos. Todo eso comenzó a hacer cosas en contra de Sansón, pero él quizás pensó, bueno, pues nunca voy a caer en pecado. Así que yo puedo tomar la libertad de caminar en las viñas, porque así como soy fuerte aquí, también soy fuerte aquí. Y él estaba jugando con el pecado. Comenzó a exponerse a propósito al pecado. Tal vez pensó, bueno, la prohibición del fruto es para todos los demás que hicieron pactos nazareos, pero excepto para mí, yo sí puedo tomar. ¿Quién sabe lo que él estaba pensando? Pero su desobediencia solamente revela que su problema inició cuando él se coloca cerca de lo prohibido. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Porque noten, caminar por las viñas no era el pecado para él, tomar del jugo, sí. Pero si sabes que algo está mal, ¿para qué vivir alrededor de esto? Lo mismo ocurre con nosotros cuando nosotros colocamos continuamente nuestras vidas, la colocamos en situaciones en las que podemos ser tentados, estamos revelando el hecho que tomamos por menos los mandamientos de Dios. Regreso otra vez a la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Eva a un lado del árbol? ¿Por qué estaba ahí? Es que daba mejor sombra, pero ¿por qué estar a un lado del árbol donde no se puede comer? ¿Por qué? No tiene lógica. Yo sé que pensando en los debates de hoy en día, es que estaba disfrutando de la gracia de Dios. Es que el pecado es comer del fruto, no estar a un lado del árbol. Pues yo sé, pero sería prudente alejarse del árbol. Si estás lejos del árbol, no vas a estar ahí con el diablo cuando te comienza a seducir acerca del fruto. Amén. Hermanos, casi siempre nuestras vidas van a revelar cómo estamos espiritualmente,
por las cosas que estás dispuesto a tolerar. ¿Qué tan cerca quieres estar del pecado? ¿Qué tan cerca quieres estar de lo prohibido? Segunda de Corintios 6:17, por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis, ¿qué dice? Y yo os recibiré. Por si acaso no sabían, eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Muy bien. Muchos cristianos hacen cosas que no son prudentes, hermanos. Hacen cosas que los pone en directa tentación y abre la puerta a la tentación. Y se ponen ahí en el nombre de que esto no es pecado. Y muchas veces yo discuto que no tiene que ser pecado, pero vean esta pregunta. Muchas cosas pueden guiar al pecado. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Muchas cosas pueden guiar al pecado. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo qué. Todo me es lícito, pero no todo qué. A los jóvenes les decimos, no deben de estar a solas con el sexo opuesto. ¿Saben cuántas veces me han dicho, ay, pasó, qué anticuado? Pues el pecado es universal y es en todas las generaciones. Amén. No veo jóvenes más santos hoy que en los 1800. Así que la juventud es la juventud. Hasta predico algo tan ridículo que no deben de salir a solas, siempre debe de haber un chaperón. Había una familia antes, hace muchos años que venía a la iglesia, tenían una joven y me repudió. Yo estaba enseñando a los jóvenes y padres, no dejen que sus hijos salgan a solas, esto y lo otro. Y me confrontó. Ay, no, a mí se me hace bien drástico eso. ¿Sabían que cuando su hija salió embarazada, no me miraban los ojos, se fue? Ya dije, fíjate, qué curioso que eso no hubiera sucedido si no hubieran estado a solas. Amén. Y yo les digo nomás, porque debemos de usar prudencia, debemos de usar sabiduría, debemos de saber cómo aplicar los principios bíblicos, hermanos, para no ponernos en el camino de la tentación. Jóvenes, si te gusta a alguien que es tu fruto prohibido, aléjate. Amén. Yo sé que eso hasta suena un poco de fruto prohibido, ¿no? Pero bueno, hasta yo mismo me caché en esa. Bueno, pero hay muchos que saben, no, es que no me debe de gustar, pero me gusta. Pues aléjate. No vas a lograr nada estando enseguida de él o de ella. Eso nomás va a provocar más dolor, más problemas y te pone cerca de la tentación. Amén. Les decimos a los jóvenes, no salgan a solas, hagan las cosas bien, honren a sus padres y cosas así que suenan bien anticuadas, pero es lo correcto. Noten esto, no fuera prudente que Eva entonces pasaba tiempo al lado del árbol prohibido. O sea, no fue prudente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Noten que el pecado era comer del fruto, no estar a un lado del fruto. Y todos sabemos eso y no se imaginan, cada vez más y más tengo que hablar con cristianos liberales que toman ofensa de los cristianos que tratamos de proteger nuestras vidas y ponemos guías de protecciones y nos dicen legalistas porque queremos alejarnos del pecado, pero la verdad es que no es sabio exponerse al pecado en el nombre de la gracia. Amén. El pecado era comer del fruto, entendemos esto, pero noten esa pregunta, pero ¿por qué estar al lado? ¿Por qué estar al lado del fruto? La fornicación es pecado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estar al lado de las cosas que potencialmente pueden llevarte a ese pecado? ¿Por qué? Yo sé que todos van a decir, no, pues la fornicación es el pecado. Yo entiendo, pero ¿por qué poner tu vida cerca de las cosas que te pueden llevar a este pecado? Amén, está bien silencio, ¿verdad? ¿Por qué ponerte en tentación? El adulterio es pecado, ¿estamos de acuerdo? Todos, amén. Entonces, ¿por qué ponerse en el camino del adulterio? No hay ningún hombre aquí, ninguna mujer que dice, yo quisiera arruinar la vida de mi familia, quisiera trozar el corazón de mis hijos, quisiera romper el corazón de mi hija. Nadie piensa de esta forma.
Entonces, ¿por qué ponerse en el camino del adulterio? Tener amistad no es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué arriesgarlo todo desarrollando una amistad con el sexo opuesto que puede poner en riesgo tu matrimonio? ¿Por qué? Es que no vengan conmigo y me digan, ay, qué drástico pasó, qué fundamental, qué drástico. No, son preguntas legítimas. Hay hombres aquí que tienen una relación incorrecta con alguien en su trabajo. Demasiado cercano a tu secretaria o demasiado cercano a tu patrón, hermana, o no sé. ¿Para qué ponerte en ese camino que potencialmente puede arruinar todo tu matrimonio? ¿Para qué? ¿Para qué ponerse ahí? ¿Creen que es prudente? Y cuando una persona lo piensa de esta forma, hermanos, no debe de existir aquí. No hay ningún hombre casado aquí que debe de tener amigas mandándole mensaje. No hay ninguna mujer aquí que debe de estar recibiendo mensajes de otro hombre que no sea de su esposo. O a menos que exista una razón, una buena razón de por qué alguien más te va a mandar un mensaje. No deben de exponerse de esta forma. No deben de ponerse en este camino. Es el camino de Sansón. Sansón. Que no la está pensando. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta es lo que más me importa. Y entonces, ¿qué comienza a hacer? Comienza a exponerse. Comienza a ponerse enseguida. Eva está enseguida del árbol. Sansón se encuentra en una viña, se encuentra un cadáver de un león con miel y a él no le importa que esto es pecado y lo hace. ¿Por qué exponerse? ¿Quién aquí podría decir que no puede caer en pecado? ¿Quién aquí podría decir que no tiene tentación? ¿Quién aquí podría decir que jamás ha sido tentado o que jamás ha sentido el poder y el potencial del monstruo de la lujuria en tu vida? Si no hay nadie aquí que no puede decir eso, ¿por qué exponer tu vida y toda tu familia? Vemos el lugar de la desobediencia, pero noten segundo, la prueba de la desobediencia. Ahora, por eso ven que hay dos partes de esto, ¿verdad? Ya me lo termino. Versículo 7, la Biblia nos dice, descendió pues y habló a la mujer y ella, ¿qué dice lo siguiente? Agradó a Sansón. Fíjese nomás. La desobediencia de Sansón se manifestó al ignorar todos los señalamientos, le agradó. Vean esto, el corazón desobediente siempre se muestra a sí mismo a través de las acciones desobedientes. Entonces, no le importó lo que los padres dijeron. Vamos a Timnot, vamos a hablar con esa mujer y sorprendentemente le agradó. Claro que sí le agradó. Santiago 4:14, y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué? Entonces, vemos el lugar de la desobediencia, vemos la prueba de la desobediencia. Noten tercero, el precio por la desobediencia. Vean conmigo el versículo 8 y 9. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. De aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomando en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, ¿qué dice ahí lo siguiente? Les dio también a ellos que comiesen mas no les describió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Qué curioso aquí, hermanos. Cuando Sansón tocó ese león, violó el voto del Señor, y ustedes pueden anotar números 6, 9 al 12. Se suponía que él, como nazareo, con el pacto nazareo, se suponía que debería de ir al sacerdote, ofrecer sacrificios porque tocó un cadáver. Se suponía que debería
afeitarse, rasurarse la cabeza. Se suponía que debía comenzar de nuevo como nazareo, porque su pecado destruyó todo lo que su vida hasta ese momento había edificado. El precio debería haber sido la pérdida de todo, pero él no dijo eso. Él hizo todo lo malo sin decirle a nadie. Escúchenme. Esto, hermanos, dice en el versículo 4. Vean el versículo 4 conmigo para entender este concepto aquí. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de quién. De Jehová. Esto no significa, hermanos, que Dios planeó el pecado de Sansón. Significa que Dios permitió que sucediera ese pecado. También significa que Dios tenía la intención de usar el pecado de Sansón para cumplir la voluntad de Dios. Pero noten que Dios, y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que Dios dejó a este hombre que hiciera todo eso? Pero es muy sencillo. Dios no es ni limitado por nuestro pecado. Él lo usa también. Esto, hermanos, es asombroso, ¿verdad? De cómo Dios pudiera hacer esto. Pero vean eso, para tener esto en claro, Él no hace pecar y no aprueba nuestros pecados, sino que usa nuestros pecados para lograr los propósitos suyos, como en el caso de Sansón. Como que Dios vio la vida de Sansón, dijo, con que estás obstinado a hacer el mal, porque Él no pone el mal. Como que quieres hacer el mal, está bien, ya sé cómo usar tu mal. Quiero pegarle una buena a los filisteos y voy a usar tu mal para hacer eso. Vamos a provocar a los filisteos para yo darles una buena y voy a usarte a ti. Y para enseñarte una lección, te voy a dejar que te hagas peor cada vez, porque tu castigo también va a ser peor. Y él estaba planeando todo eso. Entonces, Dios, hermanos, usó el pecado de Judá y con Tamar para continuar el árbol genealógico de Cristo. ¿Cuántos recuerdan eso que lo vimos en diciembre cuando vimos la serie Las esferas del árbol genealógico de Jesús? Dios usó el pecado de David con Betsabé para traer a Salomón. Usó la traición de Judas para llevar a Cristo al Calvario. Ahora, no estoy diciendo que vayan y sean pecadores. Claro que Dios me va a usar de todas maneras. No vayan a salir diciendo eso. Pero noten esto, para Sansón, el precio de su desobediencia fue que se volvió valentioso en su pecado. Se hizo valiente. Noten, cuando rompió su voto a Dios, no le pasó nada. Debe de haber pensado que todo salió con la suya. ¿A poco no? Dijo, tocó, comió, se casó con una filistea y no le cayó un rayo. Esto quiere decir que puedo continuar así. Nunca salimos con la nuestra, hermanos. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Tarde o temprano, si no es en este mundo que la vamos a pagar, noten también en el siguiente. Yo sé que muchos piensan que como somos cristianos, ya murió Cristo por nosotros, vamos a morir y Dios es como comunista. Él es Fidel Castro. Y a todos los cristianos, sean malos cristianos o buenos cristianos, no importa, todos van a tener igualdad en el cielo. Pero no dice eso la Biblia. Dice la Biblia en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Para qué rendir cuentas si de todas maneras nos va a ir bien a todos? Según de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, ¿qué dice la palabra? Reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Y qué significa recibir lo malo? Es interesante, ¿verdad? Pórtese mal y ahí veremos después en el cielo, ¿verdad? Noten esto, hermanos, la desobediencia siempre tiene un alto precio. Y para Sansón le costó sus ojos, su libertad y todo lo demás. Y quiero para ya terminar, hermanos, y todos dicen, gloria a Dios, muy bien. Por eso era parte 1, porque yo sabía que no lo iba a terminar rápido. Quiero que notemos rápidamente. Entonces vemos los deseos de Sansón, el desprecio de Sansón, la desobediencia de Sansón. Ahora vemos la decepción de Sansón. Y vemos algo bien feo que hace aquí Sansón. La miel de un cadáver, hermanos, no era muy extraño en ese tiempo. Yo pensé que sí, ¿quién va y agarra miel? O sea, si yo veo
un cuerpo que se está putrificando y veo miel, no es el lugar donde voy a decir, a ver, vamos a ver cómo sabe esto. Vamos a ver a qué sabe esto, ¿verdad? Vamos a ver si está rico esto. Porque uno ve un cuerpo y huye, ¿verdad? Pero en este tiempo, como obviamente no hay refrigeradores, etcétera, hay muchas cosas que sí se pensaban totalmente diferentes, pero en las condiciones en las que estaba Palestina, pues un cuerpo no se descomponía tan rápido y las abejas buscan la humedad y es por eso que era muy común encontrar abejas dentro de un cadáver. El cadáver duraba más tiempo en su estado de putrificación y las abejas querían humedad y se metían en los cuerpos y ahí hacían sus panales de mieles. ¿Cuántos quisieran un panal de miel? Hermano, recién sacado de una vaca, toma, ¿verdad? Agarren porque está fresco todo, ¿verdad? No, nadie, ¿verdad? Pero ven la decepción aquí de esto. Y eso es lo más terrible, hermanos, lo más terrible, lo más feo. Jóvenes, estamos llegando al final, pero noten, eso fue una de las cosas más feas que alguien que está controlado por sus deseos comete y nunca lo ve de este punto de vista. Y noten, por favor, primero, el acto engañoso de Sansón. Sansón come y dice el versículo 9, noten conmigo, por favor. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Y ¿saben lo curioso, hermanos? Les dio a sus padres. Sansón no considera las consecuencias de su acción. Él nomás está pensando en lo que él quiere, lo que él desea y lo que a él le gusta. Y cualquier persona infiltrada en pecado no le va a importar que le va a romper el corazón a su madre y a su padre. No importa el dolor familiar que va a traer, no importa la pena, el apellido que pueda traer, no les importa eso, nomás están pensando en ellos, muy bien, en lo que ellos quieren. Y él engañó a sus padres y les causó problemas a ellos también. Hermanos, el darle a sus padres de esta miel los hizo a ellos contaminarse con el pecado de tocar algo impuro. Si estamos comprendiendo aquí, conforme a Números 19, cualquier persona que tocare un cadáver era inmundo y no podía tocar a alguien. Habían rituales que se tenían que seguir. Pues aquí está Sansón pensando en él nomás, pensando en sus deseos egoísticamente, y él come y él dice, tengo una buena idea, le voy a ir a compartir esto con mis padres de algo que era prohibido. Cuando deliberadamente hacemos caso omiso a la voluntad de Dios en nuestras vidas, siempre vamos a arrastrar a otros con nosotros. Siempre vamos a arrastrar a gente que vamos a lastimar. Un esposo que no está pensando en su familia va a arrastrar al dolor del engaño a toda su familia. A toda su familia. El dolor no es para él nomás, es para todos. Todos sufren. Todos son dañados. Los ves en las familias todo el tiempo. Un miembro, noten, se saldrá de la voluntad de Dios y alejará el resto de la familia de Dios con ellos. ¿Nunca has visto eso? Le voy a sacar la lengua a alguien después del servicio, se va a enojar conmigo y él no solo se va con toda la familia. Un joven se enoja con el pastor de jóvenes o con algo que pasa y no se va a él solamente, se lleva a toda la familia. Gente que está mal regularmente no afecta nomás a uno, afecta a todos. Amén. A todos los que están ahí. Es triste, noten, pero cierto. La mayoría de nosotros nos detenemos a pensar en el impacto de nuestras decisiones que va a tener en la vida de los demás. Nunca consideramos cómo esto va a afectar el resto de las personas. La maldad de nuestras vidas, hermanos, siempre va a impactar a otras personas. Entonces, vemos el acto engañoso de Sansón, segundo el motivo por el engaño. El motivo por el engaño. Una pregunta grande, ¿por qué no le dijo a su papá, y dice el versículo 9 al final, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león? ¿Por qué creen que no le dijo a sus padres? Porque él sabía que estaba mal. Amén. ¿Nunca le has dado de comer a alguien de algo que agarrase del piso? Y hasta que se lo comen, ¿verdad? Esas papitas las acabo de levantar del piso.
Y qué curioso, hermanos, que la Biblia no comete este error. Nos dice a propósito, hermanos, que Sansón no quiso decirle a sus padres de dónde sacó esta miel. Él sabía que si le decía a sus padres, ¿sabes? ¿Te acuerdas el cadáver que acabamos de pasar? De ahí saqué la miel. Los padres hubieran comido a escupir. ¿Cómo que es esto? Ahora tenemos que ir a limpiarnos. Esto está mal. Pecamos contra Dios. Y como él sabía que ellos iban a reaccionar así, ellos no quisieron, hermanos. Los hombres pecadores no les gusta pecar solos. La miseria siempre busca compañía. Amén. Y aquí estamos viendo un hombre malo, lleno de lujuria, lleno de problemas, llenos de deseos compulsivos. ¿Y sabes lo que quería? Sin descuidar, no me importa, le voy a dar a mis padres también, le voy a dar. Hermanos, cuidemos bien nuestros corazones. La siguiente semana estaremos viendo entonces, en realidad, cómo podemos nosotros controlar esto. Porque escúchenme, el que piense estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Todos nosotros podemos ser Sansones. Todos. Si usted no cuida su corazón, si usted no cuida sus deseos, si usted no piensa bien en su familia, si usted no piensa bien en las consecuencias, usted mismo puede ser el siguiente que le rompe el corazón a un padre, que le rompe el corazón a una mamá, que le rompe el corazón a una iglesia, que le rompe el corazón a Dios. Usted puede ser la siguiente persona por no ser sabio. ¿Y qué significa eso? Que uno tiene que usar mucha sabiduría. Miren, ok, el adulterio es el pecado. Entonces no hay razón de por qué yo voy a andar de amigos o amistades con otra dama. No me corresponde eso. No debe de suceder. Si una dama de la iglesia me manda un mensaje nomás para ver cómo estoy y cómo está el día, quizás te bloquee. Porque no debe de ser así. En el nombre de Jesús, yo quiero que muchas damas sean salvas, pero yo nunca voy a ir a recoger una dama para llevarla a tomar un café y tratar de guiarla a Cristo. Ay, pastor, que se vaya al infierno. Pues mejor que se vaya al infierno. Amén. No me voy a poner yo en este camino. Muchas veces gente espiritualiza demasiado los actos imprudentes. Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces yo no voy a hacer muchas cosas porque quiero cuidar mi vida, mi corazón. Sí, está lloviendo y quizás al rato comienza a llover, quién sabe, siguen amenazando y no cae ni una gota. Amén. Si está lloviendo, hermana, y usted va y se está hundiendo y se está cayendo el cielo encima, yo tengo dos decisiones que hacer. Prestarle mi carro para que usted se vaya o dejarla que se moje. Pero no hay plan C. No voy a parar, súbase, yo le voy a raite, ni modo, al cabo es que todo el mundo entiende. No. Prefiero que le dé pulmonía a que haya pérdida de testimonio. Yo les estoy diciendo esto, hermanos, porque les vuelvo a decir, si no somos prudentes y si no tenemos cuidado, espiritualizamos todas las malas decisiones que podemos tomar. Jóvenes, no vayan a verse con su novio o su novia a solas. Lo único que puede salir de eso son cosas malas. No te pongas en el camino del pecado. No te pongas en el momento donde se facilita la tentación. Amén. Yo le digo a los jóvenes, hasta se las pongo fácil, cuando está todo bien, hasta que vengan y aquí mismo pueden platicar o lo que sea, porque queremos ayudar que las cosas se hagan bien. No queremos estorbar en algo que se está haciendo bien, pero hay jóvenes que saben que están haciendo el mal y así como Sansón, agarran de la miel escondidas, no le dicen a nadie. Está rica la miel. Y van y embarran a otros con esa misma miel. Hey, no pasa nada, hazlo tú también, nada pasa. No me cayó un rayo, nada pasa. Entregan su corazón y luego hay mucho dolor. Hay mucho que aprender, hermanos, mucho que aprender. Noten que por el amor de Dios hacia nosotros nos da tantos ejemplos para que nosotros tengamos sabiduría. Aún como hermanos en Cristo, noten, no se pasen de vivos.
Entre hermanos y hermanas debe de haber respeto. Somos hermanos en Cristo. No hay ninguna razón por qué un hermano va a recoger a otra hermana y traerla a la iglesia. Mejor que se quede en la casa. No debe de suceder estas cosas. Son cosas imprudentes que guían al pecado. Amén. Ah, no, es que somos hermanos en Cristo. Somos casi familia. No, no, no. ¿Qué familia ni qué nada? Se tratan con respeto. Somos hermanos en Cristo. Nunca se deben de cruzar estas líneas, jamás. ¿Sabes? Una de las cosas de que me preocupa cuando hay hermanos que se ponen muy cercanos es porque se pierde todo el respeto y comienzan a hacer cosas imprudentes y comienzan a tomar decisiones muy tontas. Y cuando se va haciendo la confianza, pues como ya hay confianza, pues no te preocupes, o sea, ya el compañerismo cambia. Amén. Ay, no, pues es que estoy cansado. No, pues tú recoge a mi esposa, no hay problemas. Al cabo es que pues nos amamos en Cristo. Y casi nadie sabe que la mayor parte de los amantes son personas muy cercanas a la familia. Ah, pero como ustedes no tienen que tratar con casos de adulterio, yo por eso les estoy diciendo. Se baja mucho, mucho el respeto. Hay mucha familiarización. Yo por eso no voy con hermanas y, ¿cómo estás, hermana? Está encimoso así. No, a mí no me corresponde eso. Eso es imprudencia. Hasta muchas veces, hermano, me da, ¿sabe qué? Porque veo a jóvenes que han crecido en la iglesia, que las veo como niñas, que son de la edad de mis hijos. Y aún en eso yo tengo mucho cuidado. Porque tengo que enseñar respeto. Como quisiera, muchas veces veo a los niños, quisiera abrazarlos porque los veo, pero trato con respeto. Porque no se imaginan cómo es el diablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si hay alguien aquí que, no, yo las puedo en todas, eres un insensato. Tarde o temprano vas a lastimar el corazón de alguien. Toleras a gente que te falte el respeto, que te mande mensajes, que te haga las cosas así, y no le dices, todas las veces que yo he pensado que he recibido un mensaje inapropiado, le digo a mi esposa, léelo, ¿qué piensas? No voy a ocultar esto. Algo así porque no es que se enoje. Haciendo eso, abre la puerta a toda clase de tentación. Amén. Tenemos que ser muy prudentes en la forma que nosotros decidimos. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que bendigas ese tiempo de invitación. ¿Cómo te necesitamos, Señor? Reconocemos que en nuestra carne nunca podremos pensar